domingo más, nos conectamos de esta forma, para estudiar su palabra, para cantar al Señor y para orar juntos y para compartir como iglesia. Ustedes saben ya de que estamos en la serie ¿Cuánto amo tu ley? Que ha sido una serie que nos ha animado en primer lugar a conocer el carácter de Dios, también en conocer nuestra condición y también para correr a los pies de Cristo en nuestra necesidad. Así que hoy día vamos a estudiar el versículo 14 del que fue leído antes. Leímos del 12 al 17 de Éxodo 20, principalmente porque esta es la segunda tabla de la ley, vale decir, está la parte en que Dios nos instruye acerca de cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. En los primeros 4 versículos, ¿se recuerdan? O el 4 mandamientos está relacionado hacia relación con Dios, y estos mandamientos están en relación con nuestro prójimo. Y vamos a enfatizar hoy día en el versículo 14 que dice, no cometerás adulterio. Pero antes de comenzar con este mandamiento, quisiera contarles cómo vamos a distribuir esta enseñanza, que está en 3 partes nuevamente. El primer punto está enfocado en contarles en qué se basa este mandamiento. El segundo punto es qué significa en profundidad el mandamiento, tanto la profundidad como el alcance que tiene. En tercer lugar, cómo nos bendice este mandamiento en nuestra vida. Porque no es solamente decir no, sino que también decirle el tremendo sí que hay detrás de esto. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con el punto número 1, que era en qué se basa este mandamiento. En primer lugar, se basa en el carácter de Dios. Si Dios nos dice, no cometerás adulterio, nos está diciendo, sé fiel, y sé fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Da todo por el matrimonio, da todo por esta causa, da todo por este pacto. Entonces, cuando vemos que Dios nos dice y nos pide, no cometerás adulterio, nos está expresando su carácter, porque Él es un Dios, en primer lugar, es fiel. Él cumple sus promesas, Él cumple su pacto. Y aquí quería hacer un paréntesis, el matrimonio no es un mero contrato que se puede disolver según los últimos inconvenientes de las partes, sino que el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios que tiene características de algo que perdura en el tiempo. Entonces, ¿por qué Dios nos pide esto? Primero porque da cuenta de su carácter. Entonces es un Dios fiel, entonces es un Dios además amoroso. Él nunca deja de amar, su amor nunca pasa. Dios es un Dios fiel, amoroso, es un Dios verdadero, que lo que dice lo cumple, es un Dios santo, que no puede convivir con la maldad, con el engaño, es un Dios justo, que hace todas las cosas perfectas, que hace todas las cosas con bondad, con sabiduría. Por tanto, cuando Dios nos demanda esto, también nos está mostrando su corazón y su carácter. Se quería contarle un pasaje en que Dios expresa o nos demuestra su fidelidad. Aunque toda la Biblia no habla de esto, de hecho, en la obra de Cristo en la cruz nos habla de su fidelidad y su amor. Entonces, vemos, por ejemplo, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que cumple su pacto, y su pacto es eterno, su pacto no cambia. ¿Se recuerdan que Dios estableció un pacto con Adán? ¿Se recuerdan que Dios estableció un pacto con Noé, un pacto con Abraham, y renovó el pacto con Isaac, con Jacob, un pacto con Moisés, un pacto con David? Y Cristo es el cumplimiento de todos esos pactos, de cada uno de ellos. No son pactos que están sueltos, sino son pactos que están relacionados entre sí. Es un continuo de su verdad y su fidelidad. Quisiera contarles, por ejemplo, que en Deuteronomio 7, versículos 6 al 11, Dios demuestra esta fidelidad y le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, incluye a Israel, le dice, ustedes son un pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso también aplica para nuestras vidas, para la vida de la iglesia. Nosotros somos el pueblo para Jehová nuestro Dios. Y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí nos explica el motivo por el cual nos ama. Dice, no lo escogí, no porque ustedes son más que todos los pueblos, los he querido o los he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, dice.
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la palabra pacto y fidelidad van de la mano. Entonces, cuando Dios nos dice, no cometerás adulterio, nos está diciendo, yo soy fiel y yo guardo mi pacto. Y cuando establecieron un pacto entre hombre y mujer, yo estuve ahí también. Entonces nos damos cuenta que la base de la fidelidad que Dios nos exige está basada en su carácter, en primer lugar. Y en segundo lugar, es porque Dios ama, honra y tiene con un valor sagrado el matrimonio. Entonces vemos que, en primer lugar, ¿en qué se basa este mandamiento? En su fidelidad y en su pacto, se basa en su carácter y también se basa en lo sublime, lo santo y lo puro y lo valioso que Dios estima el matrimonio. Entonces vamos a hablar una generalidad en cuanto al matrimonio, en cuanto a la fidelidad, en cuanto al tema de la relación hombre-mujer. También vamos a ver qué nos exige en cuanto a nuestra castidad sexual o santidad en lo sexual. Entonces vemos que, en primer lugar, el matrimonio fue instituido por el Señor. No fue un invento humano, no fue algo que el ser humano se le ocurrió, sino que Dios lo estableció ya en el principio. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vemos que aquí Jesús o sea, el Dios está estableciendo el matrimonio. Y cuando Jesús enseñó acerca del matrimonio, también señaló el mismo pasaje. Dijo, Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí Dios está hablando acerca de lo sagrado que es el matrimonio. Primero es diseño e idea de Dios. Este diseño está entre un hombre y una mujer, en función de ser una sola carne, en un pacto de compromiso de fidelidad hasta la muerte, hasta la última consecuencia o hasta que la muerte los separe. Entonces ya no son más dos, sino solamente uno. Y nadie puede separar a este matrimonio. Hay excepciones que son bíblicas, el abandono de uno de los cónyuges hacia el otro, el abandono irremisible, y también el adulterio eh, no, sin arrepentimiento y reiterativo, en realidad sin querer la necesidad de vincularse o bien de restaurar la relación. Entonces podrían ser dos excepciones que deben ser muy cuidadosamente trabajadas, aunque eso es para que tengan una idea simplemente porque no es el tema de este sermón. Entonces vamos a ver que Dios dice, sean fieles, no cometan adulterio porque yo soy fiel y porque el matrimonio es sagrado. Entonces, si usted es soltero, va a decir, entonces esto no me aplica a mí. ¿En qué afecta mi vida si yo soy soltero? En realidad, cuando Dios dice el matrimonio es sagrado, incluso habla a la soltería. ¿Por qué? Porque a los solteros le dice, ¿sabes qué? Miren el matrimonio como algo perfecto, como algo sublime y como algo que en cuanto a la sexualidad puede ser ejercida solamente dentro de este contexto. Entonces también da la bendición Dios hacia el matrimonio, dice lo que puede haber en cuanto a la unión de dos personas en una sola carne, y también limita el contexto sexual solamente marcado a este contexto matrimonial que Dios estableció. Entonces vemos que Dios exalta su fidelidad y exalta el matrimonio en este mandamiento. Entonces vamos al segundo punto ahora, de manera más genérica. El segundo punto está relacionado con cuál es la profundidad y cuál es la amplitud de este mandamiento, y cuál es el alcance de este mandamiento. Y aquí, en otras oportunidades, hemos recurrido al Catecismo Menor de Westminster y al Catecismo Mayor de Westminster, en que se explica con claridad en los mandamientos. Por ejemplo, en la pregunta 71 del Catecismo Menor, que usaba principalmente para los niños, se expresa la pregunta diciendo, ¿qué se exige en el séptimo mandamiento? La respuesta es, el séptimo mandamiento, que es este, exige que preservemos nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo.
Fíjense que no solamente la mía, sino también la del otro. O sea, es mi responsabilidad velar por la castidad del otro. Y después dice, ¿en qué aspectos? En corazón, en palabra y en comportamiento. Entonces se dan cuenta que la profundidad es mucho más allá de no cometer adulterio. Está hablando acerca de la pureza sexual. Y eso aplica obviamente para casados, para solteros, aplica para viudos, aplica para cada persona que quiere hacer la voluntad del Señor, aplica para todos. Entonces, nos exige que preservemos nuestra propia castidad y también que velemos por la castidad del otro. Y no solamente en hechos, no solamente en lo que hacemos, sino también en lo profundo de nuestro corazón, en lo que sentimos, en lo que amamos, en lo que pensamos y en lo que hablamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios nos pide esto que sea aún más profundo? Porque Jesús, cuando estaba enseñando en su ministerio público, le preguntaron acerca de muchas cosas, y Jesús también en el Sermón del Monte, que es el gran sermón de Jesús, que es largo, está en Mateo 5, por ejemplo, tiene varios capítulos, habla acerca de la ley, habla acerca del matrimonio, habla acerca del adulterio, del divorcio. Y lo que les dice Jesús a los discípulos que estaban escuchando, en realidad, a la multitud, les decía, no piensen que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque algunos dicen, estamos en periodo de la gracia, por tanto aquí la ley no corre. Jesús dijo, no, 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 no. Esto sigue vigente, la ley sigue vigente, de hecho yo la vengo a cumplir. Y además les vengo a recordar el sentido original de las palabras de Dios. Y les dice, e insiste, porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, aquí viene el punto al cual quiero enfatizar, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos preguntamos entonces, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos era una justicia aparente, era una justicia solamente de aquí hacia afuera, era una apariencia, era en función de la apariencia, de lo que hacían o lo que no hacían. Por ejemplo, yo decía, no, aquí cumplimos el séptimo mandamiento porque ninguno de nosotros ha cometido adulterio, todos hemos sido fieles, en el sentido estricto de la palabra, en cuanto a la conducta. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué? Tienen un gran problema. El gran problema es que ustedes ya pueden cumplir esto, pero su corazón está podrido. Su corazón está lleno de pecado y va hacia allá y le explica por qué. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿cierto? Y está citando ahí obviamente Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Pero yo les digo, y cuando dice pero, no es que pone en antítesis el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que le da un sentido aún más profundo, que ya estaba de hecho en el Antiguo Testamento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, aquí está enfatizando no solamente en lo externo, está enfatizando en lo que uno empieza a amar, a pensar, en lo que uno empieza a jugar en la mente. Entonces, hablando acerca de mirar, hablando acerca de desear y de pensar en valorar a una mujer para adulterar con ella. También aplica obviamente el sentido contrario, de una mujer hacia un hombre. Entonces el adulterio no es solamente algo que está, algo externo, sino también implica algo interno de corazón. Ese jueguito en la mente, ese pensamiento que viene y uno lo anida en buscar la intimidad con otro, en un jueguito por WhatsApp, un jueguito de palabras contra otro, el hacer un guiño a alguien, ya sea físico o emocionalmente, el jugar con la vida de otro, el estar ahí coqueteando con la vida de otro. O sea, eso también ya es adulterio para el Señor.
Entonces, cuando Dios quiere quitar el pecado de nuestras vidas, no quiere solamente quitar el pecado externo. Él quiere primero poner que Él sea el centro de nuestras vidas, que nuestro corazón esté en función de santidad y adoración a Él, que estemos completamente rendidos a su palabra y que no hayan dobleces, que no haya una aparente fidelidad, pero por dentro, en el corazón, hay algo que nos carcome y que nos destruye, que nos despedaza y que empieza a hacer nido en nuestra vida. Entonces el Señor quiere quitar el pecado de raíz, en primer lugar. Entonces se dan cuenta que no solamente el hecho, pero también el pensamiento, también el corazón, también nuestras palabras deben ser apuntadas a la fidelidad al Señor primeramente, en nuestro prójimo, nuestra esposa, esposo. Por tanto, fíjense la radicalidad con la cual Dios quiere erradicar el pecado. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí tú me preguntarás, ¿y esto es literal entonces? Entonces, ¿debo sacarme el ojo entonces? ¿El próximo domingo vengo con un parche en el ojo? ¿O debo cortarme la mano? ¿El próximo domingo vengo como si fuera un pirata? ¿Eso es lo que tengo que hacer entonces? No, aquí tú te dices, ¿sabes qué? Sé radical. Sé radical porque hay cosas que tu sensualidad han enganchado. Hay cosas que tus ojos están mirando, hay cosas que tu mano está tocando, hay cosas que tus oídos están escuchando, que Dios dice, no, por favor, no hagas caso a estos estímulos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Obviamente que tenemos una carne que está caída y estamos siendo atormentados, y estamos siendo quizás, estamos en la guerra y el diablo quiere derribarnos. Te digo algo, el diablo quiere derribarte. Eso es una gran realidad. Estamos en una lucha, en una guerra campal. No nos damos cuenta muchas veces, pero el diablo sí te quiere derribar. Y una forma por la cual quiere derribarte es que pueda destruir tu vida con desobediencia ante el Señor. Y una forma que te derriba de manera paulatina a través de poner pensamientos en tu corazón, ideas en tu corazón, sentimientos en tu corazón que no provienen de Dios. Y aquí obviamente uno puede decir lo que decía Martín Lutero, una frase muy conocida, que no podemos evitar que los pájaros den vueltas sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Lo mismo aplica para los pensamientos, que no podemos evitar que los pensamientos vengan muchas veces. A veces, no, a veces estamos normal, estamos orando, estamos con nuestra familia y se cruza un pensamiento y uno dice, ¿este pensamiento de dónde salió? Esto no es lo que yo quiero. Entonces, eso quizás puede que sea inevitable, pero lo que es evitable es que tú puedas agarrar ese pensamiento y hacerle nido, hacer un espacio que se acomode en tu corazón. Entonces, ojo con los pensamientos que llegan en cuanto a tu sexualidad, en cuanto a tu fidelidad, en cuanto a llegar a pensar, oye, ¿qué hubiese pasado si no hubiese casado con mi esposa, con mi esposo? ¿En qué estaría ahora, después de 20 años? ¿O qué pasaría si mi esposo o mi esposa muriera? ¿Y qué pasaría si esta persona estaría viva aún? O sea, ojo, o sea, no anidemos este tipo de pensamientos. Si llega, ok, pero ojo, que sea con tu escudo fuerte, digas, no, esto no puede ser. Y no le des lugar ni cabida en tu corazón a este tipo de pensamiento, porque eso es adulterio. Y Dios lo rechaza, lo abomina, porque Dios es fiel y porque el matrimonio es sagrado. Entonces te das cuenta que Dios no solamente nos pide que cuidemos nuestros actos, porque Dios también pide que cuidemos nuestros afectos, nuestra mente, nuestras palabras, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. También quiere que cuidemos lo que oímos o lo que somos seducidos. Sí, claro, entonces te digo, sí, hay veces en que los pensamientos llegan y uno no lo anda buscando,
y uno dice, esto es un ataque del enemigo, porque no es lo que yo quiero. Uno, ¿qué debería hacer? Rechazarlo, no anidarlo. Pero también te digo que hay veces en que los pensamientos son anidados desde nuestro corazón, o sea, salen de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido expuestos muchas veces a, a, a imágenes, hemos sido expuestos quizás a palabras, hemos sido expuestos a ideas que apuntan hacia la infidelidad o hacia la hipersexualización de nuestra vida y de pensar que la sexualidad es lo más importante en nuestra vida, o a pensar que esto puede ser un juego. O sea, entonces te digo, ¿sabes qué? Ojo con lo que miras. Ojo con lo que mira en televisión. Ojo con las series que estás mirando. Yo no digo que la televisión, la internet, sea la caja del diablo, por así decirlo. Pero cualquier tecnología, cualquier herramienta, lo que sea, debe ser utilizada para la gloria del Señor. Entonces, ojo con aquellas series que están mirando, porque muchas de ellas están reproduciendo la sexualidad de manera, obviamente, como a la mujer o al hombre solamente como un objeto. Y levanta la idea de sexualidad libre, sin compromiso, sin amor, sin gracia, sin verdad, sin santidad y sin justicia. Entonces, el Señor nos demanda que cuidemos nuestros ojos también. Entonces, claro, tú dices, es que llegó este pensamiento, pero muchas veces el pensamiento llega porque ha sido expuesto de manera intencionada y deliberada a series o a películas o a imágenes que no corresponden, ya sean en tus redes sociales, ya sea en tu Instagram, ya sea en lo que estás buscando en las páginas de internet, o directamente pornografía, o películas subidas de tono, o escenas subidas de tono. O sea, guarda tu corazón de ver estas imágenes que son pecados. Entonces, vemos, por ejemplo, que, mm, que, que Job hizo un pacto con Dios y dijo, no, 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 el pacto que hizo Job fue decir, yo voy a cuidar mis ojos. Si ustedes leen Job 31, dice que Job fue clarito y fue delante del Señor y dijo, yo voy a cuidar mis ojos. Y uno se preguntará, Job, eh, ¿habrá sido capaz de ver las películas que yo estoy viendo? O el mismo Jesús, estaría tranquilito viendo las películas que yo estoy viendo o las escenas que estoy viendo. Entonces, cuida tu corazón. Y aquí por eso que Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Está diciendo que sea radical en cortar o sea, radical de raíz el pecado. Cortar de raíz lo que te lleva a pecar, o tu mano, o todo lo que sea que te lleva a perdición. ¿Sabes por qué? Porque el adulterio, ¿sabe dónde comienza? Comienza viendo, comienza escuchando, comienza por los sentidos, llega a tu corazón, llega a tus pensamientos, uno empieza a anidar, y ahí ya caíste, ya pecaste en tu corazón, y después eso lleva a la luz el pecado en obras. Entonces, ojo, Dios no quiere solamente cortar el pecado en lo externo, que por favor, no llegues a ese punto, pero también Dios quiere erradicar el pecado antes. Por eso que el mandamiento no solamente dice no cometerás adulterio, se está diciendo, ¿sabes qué? Cuida tu integridad sexual, cuida tu pureza sexual. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón de que tus afectos estén solamente centrados en Dios. Obviamente que la sexualidad no es un pecado en sí mismo. Obviamente que Dios fue el creador de la sexualidad, pero fue establecida en un marco específico. El marco específico es el matrimonio. O sea, ahí dice que serán una sola carne. ¿En qué contexto? Un contexto de compromiso y de pacto. Si tú no estás dispuesto a estar en ese pacto de compromiso hasta que la muerte nos separe, y si la persona no está dispuesta, entonces no uses el privilegio que hay y el gozo que hay de la sexualidad dentro del matrimonio. Entonces vemos entonces que ya nos explica claramente el séptimo mandamiento, que debemos guardar nuestra propia castidad en comportamiento, en corazón y en palabra.
De hecho, recuerdo que Pablo en Corintios habla a la iglesia diciendo que hay cosas que hacen los mundanos, los gentiles, que no debieran ni siquiera nombrarse entre nosotros. O sea, entonces, si no se debieran nombrar, ¿por qué nosotros estamos viendo pecado? Porque estamos viendo o avalando pecado en las películas que estamos viendo muchas veces. Entonces, ojo, corta de raíz. El Señor quiere santidad en lo profundo, en lo mínimo, en lo preciso, porque Él sabe que esto es como un virus. Es como un virus que entra a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, y lo que hace solamente es derribar y destruir. Entonces, ¿qué se prohíbe entonces en el séptimo mandamiento? O sea, una cosa lo que exige que preservemos nuestra santidad, nuestra castidad, y también nos prohíbe todo pensamiento, toda palabra o acción impura. Y aquí nos damos cuenta también de que este mandamiento no solamente habla de nosotros, sino también habla acerca del otro. O sea, cómo cuidamos la vida del otro, cómo cuidamos la vida de mi cónyuge, cómo cuido la vida de mi polola, mi polola. Si estás en una relación de pololeo, de noviazgo, cuida la vida del otro en santidad. Cada uno responsablemente por sus propios actos, pero también tú eres responsable de la vida del otro. Es tu prójimo y debes cuidar por su santidad. Lo mismo pasa en el matrimonio. El hombre debe cuidar por la santidad de su esposa y la mujer debe cuidar por la santidad de su esposo. Entonces vemos en el pregunta 138 el catecismo mayor de Westminster, que es más aplicado para los adultos. La respuesta es más larga incluso, mucho más profunda, quizás más compleja de entender, pero la voy a leer para que ustedes puedan entender el alcance que tiene. Los deberes que se requieren en el séptimo mandamiento son castidad en el cuerpo, en la mente, en los afectos, en las palabras y en la conducta. Implica preservarla en nosotros mismos y buscar la preservación en otros. La vigilancia sobre los ojos y los demás sentidos. Ahí explica el tema de las películas. Dominio propio. Compañías castas, o sea, compañías que nos lleven a la santificación. No juntarte con tus amiguitas que hablan solamente de temas sexuales, desordenados. No, o sea, arranca de esas conversaciones. O tus amigotes que hablan solamente de temas sexuales, arranca de eso. Compañías castas, compañías puras. Incluso, fíjense, una manera modesta de vestirse. Aquí no estamos hablando de ser legalista, no estamos hablando de ser personas así como bien cerradas y cuadradas de mente, no, estamos hablando de que nuestra forma de vestirnos debe ser adecuada a lo que nosotros sentimos y pensamos que debemos promover este mandamiento, promover mi santidad y la santidad también de otros. El matrimonio es parte de este mandamiento para los que no tengan el don de continencia. El amor conyugal, o sea, el velar para que mi esposo y mi esposa estén cuidados en esta santidad. La cohabitación, o sea, es importante cohabitar, estar juntos. Dice Pedro que los hombres deben vivir junto a su esposa con sabiduría, con gracia. Cuando dice vivir, la palabra ahí es cohabitar. Deben cohabitar, deben estar juntos. También el trabajo diligente en nuestras ocupaciones. Y uno dice, ¿qué tiene que ver ser diligente en mis ocupaciones? Claro, porque cuando hay ocio, cuando hay tiempo para jugar, cuando hay tiempo para desperdiciarlo, ese momento muchas veces es apropiado y es propicio para llegar a pecar. Es lo que pasó con David, el rey David, que cuando su pueblo estaba en la guerra, él dijo, no, yo voy a tomar un descansito, voy a quedarme aquí en mi balconcito, mirando, y mirando, y mirando, y mirando, se encontró con una hermosa mujer que estaba bañando en el río, y un primer punto, no estaba haciendo lo que Dios le demandó por vocación y por llamado. Segundo punto, estaba siendo ocioso. Tercer punto, miró. Cuarto punto, cuando miró, empezó a valorar la idea. Quinto punto, empezó a planear cómo estar con ella. Generó una estrategia para hacerlo. Después, ¿qué pasó? Llegó al acto sexual.
adulteró con Betsabé, una mujer que era casada, y él hizo uso de la fuerza, hizo uso de su poder, su autoridad. Sabemos que un montón de pecados se dan, ¿cuándo? Cuando estamos ociosos. O sea, ojo con tus tiempos de ocio, sobre todo en tiempo de pandemia. Ojo en tiempos de ocio, porque ese tiempo de ocio es caldo de cultivo para que nuestro corazón esté ávido y deseoso de pecar, evitando toda impureza y resistiendo todas las tentaciones hacia ella. ¿Y cuáles son los pecados prohibidos entonces? Lo que no debemos hacer. Debemos eh, estar firmes en, además de la negligencia de los deberes requeridos, debemos evitar el adulterio, la fornicación, la violación obviamente, el incesto, la sodomía. Dice sodomía en el texto porque obviamente Dios reconoce solamente la sexualidad entre hombre y una mujer en el contexto de matrimonio. Y toda concupiscencia contra la naturaleza, todo pensamiento, todo propósito, toda imaginación, todo lo que te puedes imaginar, todos los rollos que estás pasando, que te puedas pasar, déjalo de lado. Todo afecto impuro, las conversaciones impuras, o prestarle atención a ellas, las miradas lascivas, una conducta atrevida o frívola, los vestidos que carecen de toda modestia, el prohibir matrimonios legítimos, autorizar los matrimonios ilícitos, aceptar, tolerar o mantener la prostitución o frecuentarlas, votos enredadores de soltería, dilación indebida del matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, el divorcio injusto, el abandono, la ociosidad, la glotonería, la borrachera. ¿Por qué digo borrachera? Porque muchos pecados sexuales se dan en contextos de fiestas, en que la gente ha entregado su voluntad y el control de su cuerpo a drogas o alcohol, que lo ha llevado posteriormente a pecados sexuales. Compañías impuras. Y fíjense, es como este texto fue elaborado en el año 1600, y no por eso es menos bíblico, de hecho guarda toda la pureza de la Biblia. Los ejemplos son un poco antiguos, sí. Te voy a leer los ejemplos y te va a causar risa. Las canciones, los libros, las pinturas, todas las pinturas que puedan llevarnos a cometer un pecado. Pero aquí apliquemos nuestra vida. Todas las páginas web, todos los sitios, todas las aplicaciones, todas las redes sociales que nos puedan llevar a pecar. Y aquí no estoy diciendo solamente de eliminemos las redes sociales. No, o sea, no es un malo en sí mismo. El problema es las páginas que sigo, las imágenes que veo y los rollos que me estoy pasando. Entonces, todo otro acto de impureza o provocación que tienda a ello, ya sea en nosotros como en los demás. Entonces, también, te digo algo, esposo, tú eres responsable de la santidad y la pureza sexual de tu esposa. Esposa, tú eres responsable o puedes facilitar la santidad sexual de tu esposo. Entonces, no es tan sencillo. Entonces vemos que Dios exalta su fidelidad, exalta su carácter y exalta el matrimonio. Dice, ¿sabes qué? Busca la santidad en todos los aspectos, desde lo externo hasta lo interno, y desde lo interno salga lo puro, lo justo, lo amoroso, tanto para ti como para otros. Esto ya sea casado o soltero, casado o soltero, en el contexto que Dios te está guiando en este momento, vive una pureza sexual. Tercer punto. Tercer punto es, ¿cuál es la bendición que tenemos? En primer lugar, la bendición que tenemos es cuando empezamos a erradicar, vale decir, a sacar de raíz el pecado sexual. Empezamos a dar cuenta que el pecado es una basura. El pecado solamente destruye. El pecado solamente ata. El pecado solamente nos llena de aún más maldad. Nos llena aún más de destrucción. El Señor nos da este mandamiento, primero para que lo conozcamos a Él, que es justo, que es santo, que es fiel. Y sabes qué, si tú entregas tu vida a Él y tú dices, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no sé qué haría sin esto. ¿Sabes qué? Eso solamente uno lo puede expresar para el Señor.
Uno debería decir, Señor, no sé qué haría sin ti. Sin ti, Señor, me muero. Por lo tanto, estoy dispuesto a dejar todo por tu causa para encontrarme unido a ti. Entonces el Señor nos dice, uno de los motivos más sublimes para vivir en santidad es conocerlo a Él. Si empiezas a dejar estas cosas, si empiezas a guardar tu corazón, vas a conocer la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la bendición de Dios. En segundo lugar, si eres soltero, cuidar tu corazón va a implicar que vas a poder llegar al matrimonio con un corazón generoso, un corazón lleno de gracia, un corazón no egoísta, que no busca lo suyo propio, un corazón que ama la santidad propia y la del otro, que puede apoyar la santidad del otro, y que puede haber un pacto matrimonial en gracia, en misericordia, en verdad. Es una tremenda bendición. Lo mismo en el matrimonio. O sea, el poder disfrutar de tu esposo, de tu esposa, es una tremenda bendición que Dios creó. ¿Qué mejor que hacerlo en la libertad del Señor, la libertad de su ley? Disfrutarlo para su gloria. Entonces, en segundo lugar, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Hay bendición acá. Es algo que yo creí y es algo bueno, y algo para deleitarse en Él, pero también esa misma bendición que Dios creó, si lo hacemos bajo otro contexto, bajo un contexto no permitido por el Señor, se nos vuelve algo insípido, se nos vuelve algo sin valor, sin un sentido, se nos vuelve una carga pesada, se nos vuelve algo que sabemos que a quienes somos hijos de Dios que no tiene ningún valor. En tercer lugar, eh, si hemos caído, si hemos caído en pecado, si sabemos que hemos caído en pensamiento, si sabemos que hemos caído en nuestros afectos, quizá en palabras o en hechos, que hemos quebrantado el pacto, podemos decir de que el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso, sigue siendo justo y nos quiere llamar a arrepentimiento. Nos quiere llamar a que corramos a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios nos muestra el estándar, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra el carácter de lo que Dios quiere que cumplamos. También nos muestra nuestra incapacidad, pero no nos deja ir. Nos dice, ven, ven, corre a los pies de Cristo. Entiende que sin Cristo estás perdido. Necesitamos un Salvador para encontrar salvación y para encontrar nuestra santificación. Necesitamos correr a los pies de Cristo día a día. Entonces Dios nos llama, en primer lugar, a reconocer su carácter, a conocerlo a Él. ¿Te digo algo? Cuando empiezas a dejar tu pecado, cuando empiezas a dejar esas malas prácticas, esos pensamientos, vas a te dar cuenta que vas a empezar a disfrutar aún más de su comunión con Él. En segundo lugar, va a servir para que tú estés pleno. Y si estás en soltería, va a ser un soltero pleno. Y si estás en matrimonio, va a haber un matrimonio pleno. No digo sin dificultad, no digo sin problemas, pero hay plenitud en el Señor, porque Dios está avalando esto. En tercer lugar, si hemos pecado, si hemos caído, Él nos llama a arrepentimiento y nos llama a volver a los pies de Cristo y a reconocer que lo necesitamos. El Señor quiere restaurar la vida, tu vida, mi vida, la quiere restaurar cada día desde lo profundo. Quiere restaurar desde ahí a las familias, a los matrimonios, a tus hijos, a nuestra descendencia. Dios quiere restaurarla. También quiere restaurar nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación. Así que el Señor nos guíe a disfrutar el don de Dios, disfrutar de su fidelidad, de su carácter bueno, justo, amoroso, de su palabra y además de la gran bendición que tenemos en poder cumplir sus mandamientos por la obra del Espíritu Santo. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias porque cuando escuchamos tu palabra, sabemos que tú muestras tu carácter, muestras tu ley, nos muestras nuestra condición y también nos llama a arrepentimiento. Quiero pedirte en este momento que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones a reconocer como pecado lo que es pecado, a no ser la vista gorda, a no dejar pasar por alto en nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros afectos, nuestros pensamientos. Queremos pedirte que tú santifiques nuestras vidas profundamente y también que nos enseñes a buscar la santificación de otros también. Aquí estamos para que seamos bendecidos por ti.
Guarda los matrimonios, Señor, de esta iglesia. Bendícelos con tu bendición. Guarda a quienes están solteros con tu bendición, Señor, que puedan encontrar plenitud en ti, Señor. Y guarda también a los niños que se han guardado de todo acto de maldad, a todo acto de impureza, a todo acto de impiedad de los adultos, Señor, o sus compañeros, Señor, o familiares, Señor. Te pido que tú restaures cada corazón que pueda estar herido por el pecado de otros o por el pecado propio, Señor. Te pido que tú nos restaures con tu verdad y con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, luego escuchar.